Ok, excelente, no, súper bien. Y no sé si irás a durar mucho llegando, ¿está largo el viaje, Marlene? O... Ok, bueno, chicas, vamos a ir dando inicio. Eh, no sé a ustedes cómo les gusta, digamos, como recibir la información, porque puedo hacerlo, si alguna es muy visual, puedo ir como dando la, ok, vas a durar más o menos, puedo ir dando como un paso a paso, digamos, visualmente. De hecho, ya me respondí, vamos a empezar con esto. Entonces, bueno, Marlene, tranquila, ve con cuidadito, ojalá llegues pronto para que puedas aprovechar la charla. Ok, denme un segundo. Voy a ponerles como una presentación pequeñita, no hace falta como que la copien ni nada así por el estilo. Si quieren ustedes escribir o anotar, pueden hacerlo perfectamente. Eh, a mí me gusta mucho más que ustedes puedan sentirse cómodas con respecto a la forma que les sea a ustedes más fácil de aprender. Por ejemplo, bueno, yo en lo personal soy como muy kinestésica, entonces yo tiendo como a hacer apuntes, a anotar, ¿verdad? Más allá de solo quedarme con lo auditivo o solo con lo visual, ¿verdad? Si alguna es 100% visual, genial, porque entonces se puede ir guiando según la presentación. Si alguna es auditiva, genial también porque aquí podemos hablar bastante, entonces ustedes no se preocupen por la forma en la que ustedes se sientan cómodas, no hay obligación de hacer las cosas de una forma u otra. Ok, chicas, entonces, bueno, eh, para ustedes, ¿qué es autoestima? No sé si ustedes tienen como una idea, si quisieran comentarlo o escribirlo para irlo leyendo, porque de pronto, como les digo, tal vez hemos escuchado bastante del tema, pero ¿qué es para ustedes? ¿Ya alguna vez se lo han preguntado? ¿Alguna vez han llevado tal vez algún curso de autoestima o algún taller o alguna charla? Entonces, vamos a empezar con la definición. Eh, autoestima. Vamos a dividirla. Ajá, Marlene. Amor propio, es que no puedo escribir. Excelente, ¿no? Súper bien. Amor propio, excelente, muy bien. Aceptación, dice otra compañera. Ajá, que yo voy a ir anotando acá. Amor propio y aceptación. Ok, esas definiciones están súper bien, pero cómo se digiere eso, verdad? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, dice la compañera, respetarse a una misma? Ajá. Exacto, ¿cómo hago yo para poder hacer eso? Porque yo digo, bueno, sí, yo me puedo amar, pero ¿cómo me doy cuenta si realmente me estoy amando? O cómo, por ejemplo, yo, si por ejemplo tengo hijos o hijas, ¿cómo hago para demostrarles qué es el amor propio o cómo es la autoestima? Porque de pronto suena a veces muy fácil decir, ok, bueno, esto es autoestima, es cuando usted se ama, ok, pero ¿cómo me amo? Y si alguien te dice, no, pero ámate, ok, ¿cómo me amo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo hago para hacerlo? Entonces, vamos a empezar con la definición de autoestima. ¿Qué es autoestima? Y vamos a dividirlo, por así decirlo, en, en dos frases. A mí me encanta el girasol y lo relaciono demasiado, o sea, no puedo no pensar en el girasol y pensar en amor propio. ¿Por qué? Porque el girasol, si ustedes han visto, el girasol siempre anda buscando el sol, ¿ok? Entonces, es esa acción, ese accionar que puedo hacer yo para irme adaptando a las circunstancias de la vida, buscando mi propia luz, por así decirlo. O sea, ¿cómo hago yo para buscar mi amor hacia mí misma? Porque no se encuentra solo en una cosa y no se encuentra, no está escrito, no se compra, por así decirlo. Entonces es algo como un poco abstracto que de pronto decimos como, ok, ¿qué hago con esto? Y de pronto yo digo, bueno, es que tal vez lo encuentro en esto, pero al siguiente año ya esto no me genera lo mismo, por ejemplo. Entonces ya no me amo. No, no sé, no precisamente, sino que es como el girasol que andamos buscando, ¿verdad? El sol o la luz propia, la luz personal, por así decirlo. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo. Entonces, ya hablamos que puede ser aceptación, respeto a sí mismo, también puede ser el amor propio. Y la palabra como tal, si la dividimos, es el auto es lo mío, ¿verdad? Es lo hacia mí,
Y la estima es la estima que yo tengo, la consideración que me tengo. ¿Ok? Ese aprecio que yo me tengo. Entonces, en otras palabras, a mí me encanta, en vez de hablar de autoestima, hablar de amor propio o estimarme a mí mismo o a mí misma. ¿Ok? Entonces, básicamente es, cuando yo hablo de consideración, cuando yo hablo, por ejemplo, de estima o de aprecio, es cómo yo me valoro a mí misma. ¿Ok? Y es un amplio aspecto, no solo es como de que, ay, me gusto físicamente o no. No solo es como de que, ay, me gusto como pienso, me gusto como actúo, es una totalidad, ¿ok? Y ahí es donde viene como la complejidad de decir, ok, ¿realmente me estoy amando a mí misma o no? Y a partir de acá vamos a empezar a quitarnos los ojos o la mirada, por así decirlo, juzgadora y crítica hacia nosotras mismas. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ir viendo es para nosotras ir diciendo, ok, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Si de pronto es algo que puedo mejorar, ok, voy a mejorarlo con consideración hacia mí misma, ok, no como una autocrítica que, uy, es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro, es que yo esto, es que yo, ok, las críticas hacia nosotras, al menos en esta hora no lo vamos a utilizar, ok, ¿cuesta mucho? Sí, pero es algo de aprendizaje. Ahora bien, algo importante y algo que es bastante interesante es que la autoestima o la forma en la que yo me aprecio es aprendida. Entonces uno dice, ¿cómo? Aprendida. De pronto yo digo, no, pero es que si yo donde crecí, las personas se querían mucho a sí mismas. Ok. Y tal vez yo siento que yo no me estimo mucho. Ok. Ahí hay que ir viendo a ver si realmente esas personas aparentaban quererse a sí mismas, pero en accionares daban otra idea, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo como madre, por ejemplo, para las que son madres, si yo como madre le digo a mi hijo, a mi hija, mira, pero amate, eres hermosa, eres hermoso, eres súper valioso, no es que nadie te haga daño, la. Pero me ve a mí sufriendo, por ejemplo, eh, malos tratos, aceptando, por ejemplo, comentarios o quedándome en silencio, no defendiéndome, yo me quedo, digamos, encerradita en mi espacio, o por ejemplo, yo o mi hijo o mi hija me ve viéndome al espejo y diciendo, ay, qué fea que estoy, ay, vea cómo tengo esta parte del cuerpo, es que si yo fuera así, es que si yo fuera esa, ¿verdad? Eso es aprendizaje, ¿ok? Entonces, tal vez yo no le digo a mi hijo o a mi hija, por ejemplo, es que usted es feo o es que usted es fea, ¿verdad? Pero yo me lo digo a mí misma. Y si esa persona tan importante para ese pequeño ser, ¿verdad? Que es como su madre, por ejemplo, o su padre, se dice esas cosas abiertamente, ese pequeñito ser va a aprender que si esa persona que es mágica para ese ser se ve así, ahora cómo se va a ver a sí mismo, ¿ok? Entonces, eso es viéndolo como desde donde yo aprendo, porque si de pronto yo digo, bueno, no, pero es que a mí nadie nunca me dijo que yo era feo o que yo era feo, pero yo aprendí que mi mamá pasaba autocriticándose muy fuerte, que mi papá pasaba diciéndose cosas negativas a sí mismo. Ok, de ahí viene la experiencia y ahí es donde yo empiezo a forjar o a crear la forma en la que yo me visualizo. Pero la buena noticia es que siempre puede mejorar y que siempre puede cambiar y que por dicha solo depende de nosotras, ¿verdad? O sea, por dicha. Por dicha no depende de alguien más, porque si no ahí estaríamos un poco complicado el asunto, ¿verdad? Ahora, eh, la pregunta del millón es, ok, ¿considero yo que me aprecio y que me estimo? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto amor considero que me tengo? ¿Ok? Entonces, las que tienen para anotar, lo anotan. Las que no, lo hacen ahí en su mente. Ok, cuánto amor considero que tengo? Y no es como, ay, no, pongámosle números. Si quieren hacerlo con números, está bien. Pero siento que realmente me amo, siento que realmente yo siento amor por mí misma o no. Porque de pronto yo digo, no, sí, yo tengo buena autoestima, pero ya sí, acá entre nosotras, realmente lo siento así. Si es un sí definitivo, genial. A veces
hemos llevado procesos, por ejemplo, de terapia. Hay procesos de muchas formas en las que nosotros podemos aprender a cultivar nuestro amor propio. Y yo les voy a ir diciendo como algunos tips que podríamos empezar a hacer, como para empezar a forjar o el crecer, hacer crecer este amor propio en nosotras, inclusive colaborarles si tenemos personas menores a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo menores y por qué no digo personas adultas? Porque las personas adultas son las responsables de sí mismas, ¿ok? Tendemos también a, a ver de una forma infantil, por ejemplo, a parejas, y eso le quita validez a la persona, por así decirlo, y no le colabora, ¿ok? Cuando yo, por ejemplo, infantilizo o veo a mi pareja, por ejemplo, como una persona a quien yo tengo que salvar, a quien yo tengo que decirle qué hacer, a quien yo tengo que, ¿verdad? Casi que hacerme cargo, ¿verdad? Y esa persona es adulta, entonces yo ahí le quito a esa persona la libertad y la posibilidad que tiene esa persona de apreciarse a sí misma, ¿ok? Es un poco complicado, es un tema muy extenso, pero por eso me voy a enfocar en nosotras mismas y en las personas menores que tenemos a cargo, ¿ok? Porque no deberíamos tener a cargo una pareja, ¿verdad? Completamente sana, ¿ok? Para que ustedes tengan ahí como en cuenta. Pues si ya sabemos que tenemos personas a cargo, que tal vez una persona adulta, pero tiene algún tipo de discapacidad, alguna situación un poco más complicada, ¿verdad? Pues ya eso es una excepción, ¿ok? Entonces, vamos a verlo como personas que tienen todas las posibilidades de poder, por ejemplo, buscar ayuda. Entonces, vamos a enfocarnos en nosotras y si tenemos a alguien de pronto a nuestro cargo. Ok, entonces, vamos a ir como viendo, si ustedes tienen colores, vamos a hacerlo, si no, no se preocupen. Igual pueden anotarlo y lo hacen como tarea, ¿ok? La tarea no es para mí, es para ustedes, porque esos ejercicios son para ustedes, ¿ok? Entonces, la intención es que ustedes puedan en este taller no solo ver como conceptos, ver posibilidades, opciones que tenemos para mí misma, no solo eso, sino qué puedo hacer, porque a mí sí algo me encanta es que yo pueda aprender algo, o sea, como un tema, tener un conocimiento nuevo, pero ¿cómo lo aplico? A mí me encanta tener esas herramientas de, ok, ¿qué hago con esto que aprendí? ¿Cómo lo aplico a mi vida, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, yo podría en este momento, si ustedes tienen colores o si quieren anotarlo por ahí, tomar una hojita en blanco y tratar de dibujar y plasmar o reflejar el tamaño de mi autoestima en esa hoja. Es muy abstracto, yo sé que sí, pero vamos a tratar de no juzgar y no criticarnos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, si tengo colores, es más, si yo tengo solo dos colores por ahí cerca, y yo digo, bueno, si yo pudiera elegir uno de esos colores que me guste, ¿cuál sería de esos dos que hay, por ejemplo? O si, por ejemplo, yo digo, no, pero es que solo tengo negro y azul, y tengo lapicero nada más, y no tengo lápiz de color, ok, de ese negro y azul, ¿cuál te gusta más, por ejemplo? Y si pudiera ser un color claro, genial, pero si no, ¿cuál te gusta más? ¿Y cómo lo reflejaría? Entonces, por ejemplo, hay personas que, como esto es abstracto, hay personas que hacen rayas, hay personas que hacen círculos, hay personas que hacen flores, hay personas que hacen carros, hay personas que hacen lo que quieran hacer, ¿ok? Entonces, ustedes pueden anotarlo por ahí, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, y si quieren hacerlo de tarea, también lo pueden hacer. Vamos a ir como poco a poco trabajando, ¿ok? Entonces, si quieren como anotarlo por ahí, voy a darles un minutito para que lo noten por ahí, si no, pues nos queda ahí como de tarea personal. Entonces, tomo una hojita y trato de dibujar, plasmar o reflejar el tamaño de mi autoestima en esa hoja, sin criticarme, sin juzgarme, sin decirme, ay, qué feo esto, ay, ¿por qué quedó así? No, no, al contrario, disfrutar lo que estoy haciendo, poniéndole en la intención, ok, quiero plasmar esto con un color que te guste. Chicas, si alguna tiene alguna duda, puede hacerlo perfectamente.
Ok, vamos a ir continuando. Como les digo, si ustedes están como ahí haciendo, también pueden dejarlo de tarea. Es que como no las veo a todas, no sé si estamos trabajando. Dice, sí, plasma lo que se tiene en la mente. O sea, sin juzgar, sin criticar. Solo, ok, es que si mi autoestima, yo pudiera dibujarla, ¿cómo sería, cómo se vería? Tengo una hoja, ¿qué haría con eso? ¿Cómo se vería mi autoestima ahí? Si, por ejemplo, tengo una hoja grande y yo quiero decir, ah, no, pues es toda la hoja, entonces yo empiezo a rayar toda la hoja si quiero, ¿verdad? O si digo, no, es que yo, no sé, tal vez como este puntito en esta esquina chiquitito, entonces lo pongo ahí, ¿ok? Sin criticarnos, sin juzgarnos. De todos modos, solo nosotras sabemos qué es lo que estamos haciendo. De igual forma, si ustedes, por ejemplo, están en familia y ahorita sacaron un ratito para ustedes y luego ustedes dicen, ay, no, qué pena, yo no quiero que vean esto, igual pueden guardar, o sea, no se preocupen por eso. Ok, vamos a ir continuando. Ahora, ¿qué no es autoestima? O sea, ¿qué no es o qué me aleja de estimarme o apreciarme a mí misma? ¿Ok? Porque ahí tienen esto tiene sus asuntos, por así decirlo. Ok, ¿qué no es? Definitivamente no es el egoísmo, porque tendemos a pensar que si yo me priorizo, soy egoísta. ¿Mm? No, eso es un error. ¿Ok? No es, si yo me priorizo, no tiene nada que ver con egoísmo. ¿Ok? Me estoy priorizando. ¿Qué no es? No es creer que yo soy mejor que las demás personas. ¿Ok? No es creerme más. No es decir yo valgo más. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo eso. ¿Qué sería eso más bien? Autoestima no es que yo siempre me voy a ver feliz. Si yo considero que una persona que siempre anda feliz es porque tiene demasiada buena autoestima, no podríamos saberlo, ¿verdad? Porque no se puede como medir, pero no significa que siempre se esté feliz o que siempre sea permanentemente feliz la persona que se ama a sí misma. No precisamente, porque entonces, ¿qué hacemos con las emociones? ¿A dónde las ponemos? ¿Verdad? Entonces, parte del amor propio, parte de la estima a nosotras mismas, va a ir dirigido justo a la autoaceptación, ¿ok? Y al respeto, como decían las compañeras, a nosotras mismas, ¿ok? Entonces, parte del respeto es aceptar que tengo emociones que son naturales, que son completamente normales y que inclusive son súper necesarias. Nosotras vamos a tener otra charla el miércoles, en la noche, y en esa charla vamos a hablar de lo que es como manejo de estrés, autocontrol, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo como abierta la invitación porque todo esto siempre va de la mano, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, logro manejar mi estrés, logro darme mi prioridad y empiezo a trabajar mi autoestima. O sea, es imposible no trabajar autoestima cuando nosotras empezamos a hacer cosas para nuestra salud mental y nuestra salud emocional y todo en general, ¿ok? Entonces, no es tampoco el resultado de un test, no es como que alguien dijo, ah, pues es que yo en este test salí un 98 de autoestima, ok, no se mide así. No es lo que creo de alguien, no es que yo diga, ah, es que yo creo que esa persona se ama muchísimo. No sabemos porque es interno, es personal, es propio. No es el cuerpo perfecto, porque eso es irreal, ¿ok? Si nosotras, vea, yo creo que en ese momento si yo les dijera a ustedes, ok, ¿cómo sería una mujer perfecta? Por ejemplo, culturalmente, bueno, y depende mucho de las culturas, pero lo que es Latinoamérica, por así decirlo, hay como un estándar de belleza y bueno, por algo son los concursos de belleza, ¿verdad? Que hay como muy interesante el tema, ¿verdad? Hay estándares y esos estándares nos alejan mucho de nuestra propia realidad, ¿ok? Entonces, tendemos a estar, por ejemplo, en constante comparación con las demás, con todo, pero siempre desde la carencia. O sea, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo lo otro, es que no se me así, es que no se ve lo otro, ¿verdad? Entonces, que una persona tenga, entre comillas, el cuerpo
el estándar del cuerpo socialmente esperado no significa incluso que esa persona tenga amor propio, ¿ok? Para empezar, porque a veces creemos, es que seguro, por ejemplo, podemos ver a las modelos y podríamos decir, es que de fijo esa mujer debe amarse demasiado, debe gustarse demasiado, ¿ok? No siempre es así. Una mujer puede perfectamente ser modelo y amarse a sí misma y puede no amarse a sí misma siendo modelo, ¿ok? Así como una que tal vez no es modelo puede amarse a sí misma o puede no amarse a sí misma, ¿ok? Entonces, vamos a salirnos como de la idea de que si yo tuviera el cuerpo perfecto sería feliz. No. Acuérdense que es como el girasol que busca el sol, ¿ok? No se encuentra en solo una cosa, está solo en nosotras, ¿ok? Ahora, no es, por ejemplo, yo no puedo ocultar, por así decirlo, o más bien yo puedo ocultar ante los ojos de los demás, como les decía, con una sonrisa, por ejemplo. Y yo digo, ah, no, es que yo me aprecio, yo me amo, yo me quiero mucho, y la gente puede creerme eso, pero al final solo yo sé internamente qué es lo que hay dentro mío, ¿ok? Entonces, a veces podemos tener como, incluso como máscaras, por ejemplo, de pretender tener o aparentar algo que no es, ¿ok? Ahora, otra pregunta que es bastante interesante. ¿Me siento yo una persona merecedora? Y si digo, no, sí, 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 o, uy, no lo había pensado, o, bueno, ¿qué? ¿Merecer como qué, Ana Laura? Es que no sé, ok, siento yo, es más, la pregunta la voy a reformular. ¿Qué siento que merezco? ¿Ok? Porque ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta y es una pregunta que es maravillosa responder. Inclusive yo les diría que sería genial que esta pregunta nos la estemos haciendo por lo menos cada 6 meses, ¿ok? ¿Qué estoy recibiendo y qué siento que merezco? Porque de pronto digo, no, es que yo merezco amor, yo merezco respeto, yo merezco ser admirada, yo merezco ser querida, por ejemplo, yo merezco amar, yo merezco admirar, apreciar. Y empezamos con una simple pregunta, inclusive podemos reformularnos todo lo que tenemos alrededor, porque inclusive muchas veces tenemos relaciones interpersonales con otra gente que cuando nos preguntamos, ¿esto que esta persona me está dando, me lo merezco? Y nuestra respuesta es, no, yo no me merezco esto, y empezamos a replantearnos, ¿ok? Entonces, pues ahí hay como preguntas que son muy generadoras de crisis existenciales, digo yo, pero en realidad son cambios, ¿ok? Entonces, de pronto nos genera ahí como un poco de ruido de decir, ok, esto que esta persona o las personas que tengo a mi alrededor que aprecio mucho, yo siento que lo que me ofrecen es lo que yo merezco. Ok, ahí les dejo como esa preguntilla, como dando vueltas. Porque de pronto si yo misma digo, es que no sé qué merezco, ok, hay que empezar a trabajarnos, ok. Pero si yo tengo muy claro lo que yo merezco, yo empiezo a darme un lugar a mi propio amor, ok, a mi propia aceptación. Entonces, como les decía, todo es aprendido. Entonces, si yo, por ejemplo, crecí en una familia en donde, por ejemplo, yo siempre estaba como al lado y nadie me prestaba atención, o la gente me decía, es que usted habla mucho, ay, no hable tanto, es que, entonces, de cierto modo, ¿será que aprendía, por ejemplo, a no estorbar, o a no molestar, o a no incomodar, por ejemplo? Entonces, bueno, pues son algunas detallillos ahí que de pronto podrían hacer que no nos estimemos a nosotras mismos, pero es aprendido, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo amarme? Vamos a empezar como a comprender desde dónde nace el conflicto. Como les decía, ¿verdad? Viene mucho desde la parte del aprendizaje, tanto en la familia como en la sociedad, como las costumbres, como educación, formas de crianza, etcétera, etcétera. Es como muy interesante porque culturalmente, digamos, nosotras en donde vivimos tenemos como un estándar, como les decía yo a ustedes, de cómo deberíamos ser. Y entonces siempre vamos a dirigirnos hacia eso. Pero, por ejemplo, en otras partes del mundo, se me ocurre Japón, por ejemplo, las mujeres tienen otros estándares completamente de cómo deberían ser. Y tiende a ser como muy de niña, de pronto es como, entre más niña me vea yo mejor, por ejemplo, en otros estándares, por ejemplo, como en Japón, ¿ok?
ustedes pueden como averiguar un poco más de información, porque dependiendo muchísimo de donde nosotras crezcamos, vamos a empezar a buscar las carencias que tenemos en nosotras porque se nos indican como continuar ciertos patrones de forma de ser, por así decirlo. Si en algo no me voy a entender, chicas, me lo hacen saber, porfa, ¿verdad? Porque es que yo me emociono demasiado hablando y de pronto a veces me voy en mis ideas y de pronto si algo no queda claro o puedo explicarlo mejor, me lo pueden decir perfectamente. ¿Ok? Entonces, de ese aprendizaje es que yo empiezo a definir cómo se vería el amor propio, ¿ok? Porque entonces si yo digo, no, es que por ejemplo, es que si yo tuviera un cuerpo de tal forma, yo sería feliz. Ok, entonces yo he aprendido socialmente que para ser feliz hay que tener el cuerpo de esta forma, por ejemplo. Ah, no, pero es que yo sería feliz si yo tuviera esta casa. Si yo con esta casa yo sería feliz completamente. Ok, entonces aprendí que con una casa de tal magnitud, esto me representaría a mí la felicidad, por ejemplo. Ok, independientemente de si se es hombre o mujer, siempre hay formas de que nos enseñan a cumplir, ¿ok? Como estereotipos, siempre como para sentirnos en que debemos de ir hacia una dirección. Pero también es un poco irreal, porque, es decir, si ustedes ven como los estándares de belleza así establecidos, ¿verdad? Que creo que la mayoría puede tener como ya algunos, incluso yo creo que entre todas podríamos tener incluso similares de los estándares de belleza que se nos exigen, ¿verdad? Todo esto es aprendido, pero si lo vemos bien, es irreal. O sea, ¿irreal en qué sentido? En que yo no puedo cumplir con todo. O sea, no hay una persona perfecta, nadie es perfecto, ¿ok? Y entre yo más intente, por ejemplo, calzar en esa perfección, más me alejo del amor propio. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en el cumplimiento. Y miren qué interesante. Por ejemplo, el tema de, no sé si ustedes lo han visto con el tema de las cejas, ¿verdad? Que es como un ejemplo que en el transcurso de los años o del tiempo ha habido con mucho cambio. Entonces, por ejemplo, antes que las cejas, la moda era como súper delgaditas y una rayita. Luego se pusieron que un poco más tupidas. Luego que hacerle como cortadito, como que se vea como cortado, ¿verdad? Y eso se puso de moda, bueno, más que todo como en la gente más joven de ahora, ¿verdad? O sea, y son como muchos cambios y cambios y cambios que lo que quiero decir es que los estándares a veces cambian. Y si yo, por ejemplo, me voy solo a cumplir estándares, tengo que darme cuenta que yo estoy cumpliendo estándares y que y estoy alejándome de la autoaceptación, ¿ok? Entonces, sin generar mucho conflicto, porque yo sé que a veces estos temas nos generan como cierta molestia porque es algo muy aprendido, algo muy interiorizado, ¿verdad? Nada más les dejo como no sé, el tema, ¿verdad? De que si realmente yo siento que me amo y listo, ¿ok? ¿Siento o no lo siento? Entonces, como es consideración y aprecio por mí misma, ¿verdad? A veces de pronto, como les decía yo a ustedes, solemos compararnos que es aprendido también y entonces empiezo a ver qué cosas cumplo y qué cosas no cumplo y siempre cuando nos caemos en esto del cumplimiento nos alejamos de mi propia individualidad, ¿ok? Entonces caigo con una idea colectiva de cómo debería ser. Entonces, eso es como muy interesante y es un poco triste también hablar de autoestima, porque para hablar de autoestima tenemos que hablar de las cosas que hemos aprendido, que tal vez estamos reproduciendo y que nos alejan muchísimo del verdadero aprecio hacia mí misma, ¿ok? Ahora bien, como les decía, esta mirada de nosotras que tenemos o que solemos tener de autocrítica y autojuzgarnos no es para sentirnos culpables, es para darnos cuenta que existe y que por más que nosotras digamos, ay, no, no creo, sí suele pasar, ¿verdad? Entonces, es algo aprendido, pero se puede mejorar. ¿Cómo se mejora? Reconociendo que existe, ¿ok? Que si yo, por ejemplo, estoy en constante autocrítica, bueno, ok, ¿por qué me critico? ¿O para qué me critico, por ejemplo? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, bueno, yo con pacientes de pronto me ha pasado que me dicen como, ay, sí, pues que vieras que yo no me da tiempo ni de peinarme para llegar a la consulta virtual. Entonces yo les digo, chicas, pero, o sea, tranquila.
O sea, yo no le voy a ver el peinado. Lo que yo ocupo es que trabajemos en su bienestar. Entonces, un peinado o un despeinado no va a mejorar o no va a hacer que la terapia, por ejemplo, sea mejor o no, por ejemplo. Es una cuestión cultural que he aprendido que yo necesito siempre verme de cierta forma para poder sentirme bien. Y bien entre comillas, porque realmente lo hago, pero ¿y qué es? O sea, es como un cumplir, ¿ok? Entonces, bueno, el tema, como les digo, es como bastante interesante, da muchísimo para hablar, la verdad. Es un tema súper profundo porque hay que interiorizar muchísimo la información y de autoanálisis también, ¿ok? Entonces, en la ausencia de nuestro propio aprecio, vamos definitivamente a dejar, perdemos como un sentido de vida. Si yo no me aprecio a mí misma, yo pierdo un sentido, ¿ok? Voy a tener incluso dificultad para saber lo que quiero, para saber qué es lo que yo deseo realmente. Puedo, por ejemplo, tener algunos trastornos, puedo tener ansiedad, puedo tener depresión, puedo tener muchísimo estrés, puedo tener fobias. ¿Por qué? Porque yo estoy en constante crítica interna, ¿ok? Cuando yo no siento este aprecio hacia mí misma. Yo no sé qué quiero, yo no sé qué hacer, yo no sé para dónde voy, yo no sé, y si hago esto, y si tal persona dice una cosa, y si la persona dice otra, y es que yo quiero hacer esto, pero es que tal persona me dijo que no, y otra persona me dijo que sí, y es que, y estoy como en ese conflicto interno súper constante, ¿verdad? Y entonces de pronto eso me puede generar, por ejemplo, ataques de pánico, o me pueden generar muchísimo miedo, ¿verdad? Porque entonces yo me siento insegura y etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de temas ahí que de pronto se pueden trabajar desde el reconocimiento de la falta o la carencia de mi propia estima, ¿ok? La timidez a veces, ¿verdad? Puede pasar como como una situación de no amor propio, porque entonces yo mejor no hablo, porque después yo más bien voy a decir algo erróneo y la gente se va a burlar de mí y mejor me quedo callada porque yo casi no sé nada o porque no tengo tal información o no estudié tal cosa, entonces mejor no, la. Y todo va a ser como fracaso y pérdida, la. Entonces, por ejemplo, esas son algunas características que podrían verse cuando nosotros no tenemos, ¿verdad? Este amor propio. Es importante que el amor y la ternura que nos tengamos saber que esto nos va a dar un sentido a nuestra vida, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, no me aprecio y no me quiero, yo voy a estar en constante conflicto con mi vida personal. O sea, yo me voy al espejo y yo voy a sentir rechazo y yo voy a decir, uy, ahí está otra vez. Y soy yo misma, ¿verdad? Y claro, si yo salgo al mundo con este rechazo a mí misma, inclusive puedo inconscientemente hacer que la gente me rechace también, porque yo estoy generando esa sensación, ¿ok? Entonces, la vida va a verse envuelta en la forma en la que yo me visualice. Como les decía, va a influir en las relaciones que vamos a tener con las personas. Inclusive, a veces tendemos a decir, pero es que yo no sé por qué todas las personas con las que yo interactúo terminan haciéndome a un lado. Ok, ¿será que de pronto soy yo la que está haciendo algo? En algún momento, una colega, estábamos conversando y decíamos, bueno, cuando una persona me dice algo negativo, yo tengo el derecho de tomarlo o dejarlo, es decir, de mí misma, ¿verdad? O sea, algo negativo de mí misma. Yo digo, bueno, y puede que sí, puede que no, y lo puedo analizar, y yo digo, no, la verdad es que yo no hice eso, como para que me diga eso. Cuando otra persona me dice lo mismo, yo digo, ok, ya hay dos personas, bueno, puede ser coincidencia, podría ser coincidencia, o podría ser que hay algo ahí que tengo que valorar, pero cuando ya son muchas personas que constantemente me dicen lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo, ok, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para generar esto? ¿Ok? Entonces, de pronto es que todas las personas a mí me dejan, todas las personas dicen que yo soy demasiado negativa, todas las personas dicen, pero es que, ok, entonces, todas las personas, ok, podríamos empezar a analizar internamente qué es lo que estoy generando, ¿ok? Y bueno, claro, que la forma en la que yo me aprecie va a darle un sentido a mi independencia, va a generarme una sensación de saber yo que merezco, que quiero, cómo disfruto las cosas, por ejemplo. Y claramente que va a terminar definiendo muchos de los éxitos y fracasos, porque recuerden que el fracaso
es la forma en la que yo visualizo las cosas. Una persona puede decir, uy, mira, me casé, y alguien podría decir, ok, eso fue un éxito, o alguien podría decir, eso fue un fracaso, por ejemplo. O sea, eso depende de mi propia percepción. Una persona puede divorciarse, por ejemplo, y alguien puede decir, uy, eso es un éxito, y alguien puede decir, uy, no, es un fracaso, ¿ok? Porque depende de mi propia percepción. Entonces, los éxitos y los fracasos son como el sentido que yo le quiera dar, ¿ok? Entonces, si yo lo hago para cumplir expectativas, ya sabemos que socialmente se nos exige ahí de una forma a veces solapada, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos ser? ¿Qué deberíamos tener? ¿Qué deberíamos hacer, actuar, hablar? Todo en general, ¿ok? Muy bien. Ahora, para vivir, el amor propio es la clave. Y uno dice como, ay, ¿en serio? Sí, todo, absolutamente todo lo que nosotras nos esté a nuestro alrededor va a verse influenciado por la forma en la que yo me amo a mí misma, ¿ok? Por ejemplo, una relación amorosa, que digamos que yo esté súper enamorada de alguien y esta persona fue infiel, por ejemplo, mi amor propio podría ayudarme a yo decir, ok, esa persona fue infiel, no me fue infiel a mí, fue infiel esa persona, ¿ok? Yo no soy el problema, la persona la que tiene dificultades con la lealtad, ¿ok? Pero yo no fui el problema, ¿ok? Cuando yo me amo, yo me tengo consideración y yo me digo a mí misma, ok, esto me está doliendo, esto me genera tristeza, este es un duelo, yo puedo perfectamente llorar y sufrirlo en su momento, ¿verdad? Porque es doloroso, la pérdida es dolorosa. Pero, por ejemplo, si yo no tengo esta consideración conmigo misma, yo voy a empezar a tener pensamientos como de que, uy, esta persona me fue infiel, seguro yo no fui suficiente. Seguro yo no di lo mejor, seguro encontró en otra lo que yo no pude darle. Es que la otra tal vez era más bonita que yo, es que tal vez la otra tiene más cosas, es que tal vez, y empiezo ahí como con un autolátigo y látigo y darme durísimo, que al final lo que hago es criticarme y compararme. O sea, súper triste, ¿ok? E inclusive hasta para eso. Entonces, pongamos atención porque de pronto la forma en la que vivimos las cosas va a depender mucho de cuánta estima me tengo a mí misma, ¿ok? Inclusive hasta la ruptura de una relación, por ejemplo. Si alguna tiene un comentario o duda, puede hacerlo, chicas. Ok, algunas actitudes, y quiero que esto se vea como algunas ahí como características, pero no es que, sí, si yo cumplo con todo, ya, o sea, no quiero como que encasillemos las cosas, sino que son como algunas características, ¿ok? Entonces, tampoco quiero que encasillemos, por ejemplo, que, no, si hay una persona es tímida es porque no se quiere. No, 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 ¿verdad? Estamos hablando de características, o sea, algunas características. Se sienten bien consigo mismos, o sea, se gustan, pueden estar en soledad, lo disfrutan, la pasan bien consigo mismas, ¿ok? Han aprendido que hay algunas cosas que pueden hacer, otras que pueden mejorar, por ejemplo, que tal vez no salen bien, lo dicen. Pueden identificar y expresar las emociones. Este es todo un tema porque realmente yo creo que al menos acá en Costa Rica no se enseña acerca de las emociones nunca. Entonces, no es súper como difícil que un niño o una niña pueda identificar sus emociones. O sea, como que puede decir, mira, me siento triste por esto, ¿verdad? Es como algo que ya se sabe que existe, pero no se habla. O por ejemplo, cuando alguien llora, niño o niña o una persona adulta, no sabemos qué hacer y nos da una congoja o una sensación como de angustia, de que, uy, esta persona está llorando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, tome agua, ¿verdad? Le decimos. Y de pronto yo le doy el agua y lo que hago es simbólicamente decirle, trágase todo lo que está sintiendo porque yo no sé qué hacer, por ejemplo. Entonces, este es todo un tema que es muy bonito, que es el tema de emociones, a mí me encanta. En algún momento voy a dar como un live, así como para hablar un poco de las emociones, porque ya sí me lo han pedido bastante, y es justo el qué hago yo con mis emociones, o sea, cómo las manejo, para qué sirven y para qué son. Entonces, este punto es súper necesario, pero no se sientan mal si de pronto ustedes dicen, por ejemplo, si yo les digo ya en ese momento, ¿qué están sintiendo? Podrían identificarlo
en este momento? Si la respuesta es, uy, no sé, no se preocupen y no se estresen porque es normal que no hayamos aprendido o no hayamos desarrollado el detenernos a sentir, sobre todo que estamos en un mundo en donde todo es demasiado ya, al aquí, a la hora, ya, ya, ¿verdad? Entonces, de pronto me dejo de lado a mí, que es la parte de priorizarse también. Eh, por ejemplo, participar en actividades que se de desarrollo en general, ¿ok? Trabajo, estudio, comunidad, etcétera, etcétera. Porque tienen confianza en sí mismas, ¿ok? Por ejemplo, las personas que hacen esto ayudan y se dejan ayudar, ¿verdad? Porque ahí de pronto hay personas, por ejemplo, personas que ayudan demasiado, 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 pero cuando necesitan ayuda de algo, no pueden aceptarlo y dicen como, no, es que yo puedo sola, tranquila, ¿verdad? Y entonces como que me cierro porque de pronto yo aprendí que no merezco la ayuda de alguien, por ejemplo, ¿ok? Disfrutan los retos, pueden ser personas emprendedoras, luchan por alcanzar lo que quieran, disfrutan de la vida, son positivas. Cuando yo digo positiva no significa que sea irrealista, ¿ok? Sino el positivo en el que yo le encuentro un porqué a las cosas, un para qué, ¿ok? Porque hay personas que nos dicen como, ay no, pero piensa positivo, y si lo que está pasando es sumamente doloroso, porque yo voy a pensar en positivos en ese momento, si yo tengo que validar mi emoción, ¿ok? Entonces ahí pongamos atención porque a veces la gente nos dice como, por ejemplo, se quemó la casa, se me quemó la casa, y alguien, pero piensa en positivo, o sea, no, ¿verdad? Eso no es sano en ese momento estamos en crisis, estamos en duelo y es normal estar completamente quebradas, ¿verdad? Si yo perdí mi casa, por ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de positivismo, no es un positivismo tóxico, ¿ok? Hablo de un positivismo que yo trato de buscarle el para qué a las cosas, ¿ok? Bueno, ok, tal vez de pronto esto no salió como yo quería, voy a buscar algo más. Entonces, yo creo que me puede servir otra cosa, ¿ok? Ese tipo de positivismo, ¿ok? No es el que nos restringe las emociones, sino el que nos genera oportunidades y posibilidades. Y el punto 10 es como más importante, aceptación del cuerpo. Uy, ahí entra el asunto también, ¿verdad? Parte de amor propio, aceptación del cuerpo, ¿ok? Pero no es la hora de aceptarme tal y como soy, sí, es respetar nosotras, nuestra integridad de nosotras mismas, ¿ok? Yo les estoy dando la definición de amor propio. Ustedes, ¿verdad? Deciden cómo aplicarla en sus vidas. Y pueden decidir con facilidad y confianza, ¿ok? Esas son como algunas. Ahora, existen formas, por ejemplo, de demostrar que no hay amor propio, por así decirlo. Y esto voy a hacerlo como muy resumido, de forma pasiva y de forma agresiva, por así decirlo. La persona, por ejemplo, que no se aprecia a sí misma y le llamamos una forma pasiva, ¿verdad? Es cuando se atacan a sí mismas. Entonces son las personas que dicen es que yo nunca voy a poder, es que yo soy demasiado tonta, es que yo no voy a lograrlo, es que la gente sí puede, yo no, es que a mí nunca me va bien, es que yo, ¿para qué? Y es que usted me va a dar cariño a mí. O sea, yo no, es que usted ya no me vio. Hay personas más bonitas, por ejemplo, ese tipo de comentarios que son como mucho de ataque interno, ¿verdad? Mucha autocrítica, pero bueno, hacia nosotras, es autocrítica. Y el lado contrario es cuando una persona no se estima a sí misma, pero lo hace atacando hacia las demás. Entonces son personas que son violentas, súper explosivas, critican, insultan, humillan, están pendientes de qué hacen las demás personas. O sea, todo es como el ataque ajeno. ¿Por qué? Porque si yo me siento en carencia y yo, por ejemplo, digo, ay, mira, aquella persona tiene tal y tal cosa y yo no, y yo estoy en modo comparación, por ejemplo. Entonces yo digo, uy, ojalá se le queme esa casa, ojalá pierda ese carro, ojalá le den vuelta, ojalá, y empiezo un montón de actitudes y pensamientos, hasta puedo hablarlo y decirlo, y este montón de situaciones en las que yo estoy atacando a las demás personas, ¿verdad? O es que encontró un puesto muy bueno, entonces yo digo, uy, yo no tengo ese puesto y yo tengo más tiempo de estar acá. Es que esa persona seguro hizo quién sabe qué cosa para lograr ese puesto, ¿ok? Entonces es como ese ataque constante, pero al final viene a ser lo mismo, la carencia de mi no amor propio. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir, ok, esa persona
¿Tiene un buen puesto? ¿Tiene derecho a tener un buen puesto? Sí, tiene derecho. Yo no lo tengo. ¿Lo merezco? Sí, lo merezco. Ok, punto. Pero no me hace a mí sentirme en carencia. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra como la diferencia. Ahora bien, sabiendo todo esto, chicas, de este montón de información, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Realmente yo considero que me aprecio y me estimo? ¿Ok? Entonces, ya la primera pregunta era, ok, ¿cuánto amor considero que tengo? Pero ahora vuelvo a preguntarles, sabiendo todo esto que ya trabajamos, ¿realmente siento que me aprecio y me estimo? Si la respuesta es, uy, Ana Laura, no, no mucho, no se preocupen, no se estresen, porque todo puede cambiar y lo bueno de ser adultas es que tenemos la responsabilidad de nosotras. Entonces, genial, porque depende solo de nosotras. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen ahí para hacer los ejercicios, ¿verdad? Ejercicios que son, yo les llamo de arte terapia, porque son arte terapia, ¿verdad? Es la forma en la que yo puedo crear algo a través del color, del dibujo, pero de una forma terapéutica. Podemos tomar, por ejemplo, la misma hoja, igual las que quieren anotarla, lo anotan, o pueden hacerlo mentalmente también, ¿verdad? Entonces, podemos tomar la misma hoja anterior y realizo como una lluvia de ideas o anoto frases y de actitudes que tal vez estoy teniendo para plasmar o reflejar el tamaño de mi no estima. O sea, ¿qué estoy haciendo para que a mí me genere esta autocrítica, esta autoflagelación a mí misma, como este autolátigo en el que yo siempre ando dándome, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, ah, es que yo usualmente me comparo mucho. Ok, entonces agarro la hojita y voy a agarrar el color oscuro o el color que yo dije, no, este no me gusta, ¿verdad? Y voy a escribirlo. Es que yo me critico mucho. Es que estoy en constante comparación. Es que prefiero quedarme callada para no molestar. Es que no me gusta aceptar ayuda. Es que por ejemplo. Entonces, si quieren hacerlo ya, pueden hacerlo. Y si quieren hacerlo de tarea, pueden anotarlo. Entonces, vuelvo a explicar qué vamos a hacer. Antes lo que hicimos fue plasmar el tamaño de mi amor propio o la estima que me tengo. Ahora lo que vamos a hacer es como una lluvia de ideas de las cosas que yo puedo ver ya con lo que acabamos de hablar, que de pronto yo digo, ok, puedo mejorar, ¿verdad? O estoy haciendo esto y creo que ya me doy cuenta que eso me puede hacer daño, ¿ok? Entonces, lo pueden anotar por ahí y lo pueden hacer también como de tarea para ustedes mismos. Si tienen alguna duda o pregunta, chicas, pueden hacerlo. Darles un minutito para que lo anoten. Una pregunta. Dime. El que yo necesite siempre verme arreglada, ¿no? Me llamó la atención y eso es lo que Uh dijiste -huh. hace rato de la cita de la consulta. Yo siempre necesito verme arreglada para sentirme bien. Uh ¿Es -huh. que ver con la autoestima? Tiene que ver con el aprendizaje de lo que yo, o sea, es qué aprendí yo en mi crecimiento, de cómo debería yo verme y cómo debería yo actuar, por ejemplo. Y este tema, por eso yo les digo, es un tema bastante como fuerte porque nos llega a replantear muchísimas cosas o muchísimas actitudes, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido muchísimo a nivel social y me encanta la pregunta porque era necesaria. A ver, nosotras todas, o sea, yo creo que no hay ninguna, o al menos no he conocido ninguna chica actualmente que me diga, vieras que yo nunca he pensado como el que dirán o como el que cómo me ven la gente y cómo tengo que verme. No, nunca la he conocido. Y es completamente normal. ¿Por qué? Porque socialmente, y yo creo que a nivel de Latinoamérica y bueno, en muchas partes del país, del mundo en general, estamos en la misma dinámica. La propuesta de la autoestima es amor propio y aceptación real,
¿ok? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo digo, bueno, empezando por, ok, si yo siento que tengo que arreglarme, parto del hecho de que estoy descompuesta, por ejemplo, porque hasta la misma palabra es, ok, tengo que arreglarme. Ok, ¿por qué tengo que arreglarme? Por ejemplo, ¿verdad? No tienes que responderme, nada más es como estamos conversando. Por ejemplo, entonces, desde ahí ya viene como la palabra de, ok, tengo que arreglarme. Significa que tal vez no estoy bien, por ejemplo. Como cuando uno lleva a arreglar un carro es porque el carro no está bien, por ejemplo. O, ok, y si yo, por ejemplo, tengo la necesidad de arreglarme, está bien, yo lo hago. Pero si un día yo quise salir y no me arreglé, me sentí mal cuando salí. Porque si no lo hice y me siento mal, ok, significa que tengo una idea establecida en mi mente de cómo debería verme para sentirme a gusto y sentirme bien, por ejemplo. O por ejemplo, si yo digo, es que tal vez me dicen, uy, vamos ya a tal lugar, paso ya. Y usted dice, ay, no, porque es que no me he arreglado y yo no me hice esto, yo no me hice lo otro y mejor no. Y entonces yo ya empiezo a negarme cosas de disfrute para mí porque yo estoy pensando en mi apariencia, por ejemplo, cómo me voy a ver, que no significa descuidarnos, o sea, no significa que yo dejo toda mi salud botada, no significa eso, sino que es, yo me acepto y me cuido y me quiero, ¿ok? Pero si ese cuido que yo me estoy dando ¿realmente es un cuido saludable para mí o es aprendido o es un cuido estereotipado, por ejemplo? Porque yo puedo decir, ok, por ejemplo, a mí me pasaba en mi vida personal con respecto a las cejas. Entonces, mis cejas son gruesitas. Y en cuando yo crecía en mi adolescencia, de moda estaban las cejas re delgadas, así en línea, ¿verdad? Entonces, en ese momento de mi vida, yo sufría literal por las cejas. Entonces yo a veces decía, ay, no, porque es que yo no me he hecho las cejas todavía, por ejemplo. Con el tiempo me doy cuenta de que, ¿por qué sufro? Porque es algo que no es mío, es algo aprendido, es algo, una exigencia cultural, ¿ok? Cuando yo empiezo a darme cuenta de que, ok, porque yo me voy a restringir a hacer cosas por algo que se supone que debería cumplir, pero yo nunca afirmé nada de que yo iba a comprometerme toda la vida a tener las cejas impecables, por ejemplo, ¿no? Entonces yo empiezo a darme cuenta de que, ok, es que tengo un montón de ideas establecidas en mi mente que no me están dejando ser libre y disfrutar de mi vida en general, ¿ok? Entonces, aquí el asunto es, de pronto, si lo que yo estoy haciendo, preguntarme para qué lo estoy haciendo, ¿ok? Si mi respuesta es, yo lo hago porque yo quiero, porque me hace feliz, ok, muy bien. Y si no lo haces, te hace infeliz. Bueno, no, ni funifa, no me da mucho, la verdad, es como algo que hacía, pero si no pasa, no pasa nada, ok. Pero si yo digo, uy, no, es que si no lo hago, no la paso bien, ok, revisemos aprendizajes sociales que hemos tenido o aprendizajes familiares también, ¿verdad? Que muchas familias generan patrones también como de, ay, ¿por qué va a salir así? Ay, ¿por qué va a salir así? Ay, pero esto no se lo ponga. Ay, uno no usa esto, ¿verdad? Y este montón como de aprendizajes. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta acá es más bien, o que nosotras nos ahogamos la pregunta de, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Ok? Esto de la pandemia también, o sea, tiene un montón de pros y contras, pero también es interesante porque he escuchado muchísimas mujeres que dicen como, hoy vieras qué rico, yo como ya estoy, ya no tengo que salir, no me volví a depilar y un año pasé sin depilar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué lo hacía antes? Es que ya, pero pues para salir, ok, para salir. ¿Y para quién lo hacías entonces? Porque no lo estás disfrutando. Ay, no, pero es que como voy a salir yo toda peluda, por ejemplo, ¿verdad? Y pero ¿por qué no? Es que no se ve bien, no se ve bien realmente, o es que he aprendido a que eso es lo que no es esperado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como un tema ahí como que nos genera un poco de, ¿verdad? Por eso yo les decía, el tema de autoestima se las trae bastante, es súper famoso, se escucha en todo lado, pero ¿cómo lo digerimos? Dándonos cuenta de lo que hay, de lo que tenemos en nuestra vida, ¿ok? Sin compararnos con las demás personas. Si yo me comparo, ya empiezo a caer en el juego social, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, en donde yo digo, es que tengo que verme así, por ejemplo. Y cuando yo digo, tengo que,
yo me alejo de mi libertad, ¿ok? Entonces, aquí la intención no es criticarnos, no es criticar a los demás, ¿ok? Sino que es llevarnos la información para nosotros y ver qué hago con esa información. Si yo quiero utilizarla en mi vida para algo o no, ¿ok? Entonces, nos relajamos con eso, porque la idea es disfrutar, ¿ok? Y disfrutarnos a nosotras también. Ahora, ¿cómo vamos a favorecer nuestra autoestima? Que al final esa es la intención, ¿verdad? Más allá de ver qué cosas sí, qué cosas no y qué es, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Sentido de pertenencia. ¿Cómo yo me siento parte de algo? Así sea amistades, así sea grupos, así sea inclusive redes sociales, ¿ok? Porque de pronto yo digo, ay no, pero es que eres que donde yo vivo nadie se parece a mí y yo me siento como extranjera en mi propia comunidad, por ejemplo. Pero empiezo a generar redes de apoyo, por así decirlo, con personas que piensan como yo. No es que una sea intolerante, no, porque acuérdense que una cosa es ser egoísta y otra cosa es priorizarnos, ¿ok? Entonces, es aprender a nosotros a decir qué es lo que queremos, porque por ejemplo, yo puedo decir, bueno, es que a mí me encanta mucho, se me ocurre, a nadar, y tal vez donde yo vivo, nadie nada, y todo el mundo dice, ay, que eso es una vacancia, se me ocurre, o sea, es lo primero que se me vino a la mente. Entonces, ¿qué busco yo? Un sentido de pertenencia, en vez de yo estar constante lucha de que, ay, sí, mejor no, ¿verdad? Mejor no nada, porque es que la gente dice que esto y lo otro, mejor busco personas que naden. Y entonces yo empiezo a buscar personas y voy a un lugar y voy a otro y entonces empiezo a generar conexiones con personas que tienen gustos como los míos. No es que yo sea intolerante, es que yo merezco, ojo ahí, yo merezco darle un lugar a lo que yo quiero, ¿ok? No es que yo no voy a volver a hablar a las personas que no nadan, no, no es eso. Es que yo merezco sentirme parte de algo que a mí me hace feliz, ¿ok? El autocontrol. Claro, ¿cómo no nos va a ayudar en nuestro propio amor el tener nosotras bajo nuestra responsabilidad lo que decidimos, lo que hacemos, todo en general? Entonces, si yo logro controlarme, yo tengo adelantado o avanzado muchísima parte de mi vida, porque entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero decir, por ejemplo? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Si yo estoy sintiendo algo y quiero dar a entender eso que yo estoy sintiendo, poder hacerlo y no guardármelo, por ejemplo. O si yo quise decir, no, yo no quiero esto, poder hacerlo también. O si yo me enamoré y me permití decirlo, mira, me enamoré. También poder hacerlo, porque tenemos un montón de restricciones que son a nivel social, que hemos aprendido, ¿verdad? Y como les digo, es normal y todas las personas los pasamos, o sea, inclusive los profesionales en psicología también tenemos un montón de restricciones que hemos aprendido y que tenemos que trabajar también, ¿ok? Ahora bien, ¿qué más? Sentido, bueno, este sentido de poder yo lo llamo más como de que si yo me siento capaz, es yo darme incluso ánimos a mí misma, de decir, no, yo puedo, yo voy a poder, yo lo voy a alcanzar, yo es, y empezar como a motivarme a mí misma, ¿ok? Para poder alcanzar mis objetivos, es sentir una seguridad, ¿ok? De mí misma, porque esa seguridad de mí misma tengo que dármela yo no puedo esperar a que alguien me apruebe las cosas, sino yo poder hacerlo por mí misma y yo decir, bueno, yo quiero esto, voy a intentarlo, puedo buscar ayuda profesional, puedo orientarme, puedo buscar a alguien que ya haya hecho algo similar, o sea, empiezo a buscar cosas que a mí me den seguridad, ¿ok? Porque la seguridad depende de mí. Y el sentido de singularidad es, como dice la imagen, que me encanta, es como yo me amo como soy y no como los otros quieren que sea. Cuando yo intento cumplir todo lo que la gente espera de mí, yo me alejo de mi amor propio y de mi aprecio y mi autoconsideración porque literal me elimino las posibilidades a mí misma de ser, ¿ok? Cuando yo soy auténtica, y esa palabra a mí me encanta, la autenticidad es lo que yo soy, ¿ok? Es decir, saber que yo no soy igual a nadie, tengo cosas similares, puede ser, pero no soy idéntica a alguien. Aunque yo sea gemela, no soy idéntica a la otra persona, ¿ok? Entonces, es saber que yo soy una persona única, irrepetible y distinta, ¿ok? Y eso está bien,
Porque entonces a medida que yo logro aceptarme mis diferencias, yo logro aceptar las diferencias de las demás personas, porque ojo ahí, cuando yo estoy constantemente criticando, yo critico por lo que yo tengo en mi mente, ¿ok? Entonces, es como este hecho de señalar, que si una señala con un dedo, pero se señala a sí misma con tres, ¿ok? Entonces, cuando una critica, cuando todas las personas critican, hablan más de lo que tienen internamente que de la misma persona que está al otro lado. Ay, es que vio que esta persona salió con tal persona, vio, y entonces yo digo, qué barbaridad, pues acaba de terminar la relación y ya terminó y ya empezó otra, por ejemplo. Yo critico eso, y si yo critico eso, yo estoy diciendo abiertamente que a mí me afectaría demasiado intentar algo con otra persona y que yo siento que no debería hacerlo a mí misma, entonces al final es una autocrítica pública que estoy haciendo de mí misma. ¿Me explico? Entonces al final quien critica habla más de sí misma que lo de la otra persona, porque la otra persona tal vez está relajada y está disfrutando la vida y yo estoy aquí toda congojada y toda angustiada viendo de qué está haciendo la otra persona, pero al final es pura idea mía, es decir, pura crítica, autocrítica mía, ¿ok? Entonces, mientras yo más acepte las diferencias mías, más fácil me va a ser poder aceptar las diferencias de las demás personas. Algunas recomendaciones, porque no me gusta como de que, ay, vamos a hacer esto, no, no, o sea, ustedes hacen lo que ustedes gusten, los que más les sirvan, ¿ok? Igual con esta información, o sea, ustedes decidirán qué hacer con esta información, ¿ok? ¿Cómo la van a aplicar a sus días? Aprender a decir no cuando queremos, cuando no podemos hacer algo, está bien, ¿ok? No es egoísta, no es egoísta. Es darnos el chance y la oportunidad de poder decir lo que sentimos. Y aquí hay algo importante, porque la mayoría de las mujeres hemos crecido con ideas de que tenemos que ser complacientes, ¿ok? Y si de pronto yo digo, ay, mira, es que estoy cansada, pero me pidieron un plato de comida, yo digo, ay, pero a mí nada me cuesta, pero es que yo estoy cansada, pero yo quiero estar aquí viendo tele, pero, ay, ya, a mí no me cuesta nada ir a dar un plato de comida, por ejemplo. Pero la otra persona puede hacerlo también, por ejemplo, si fuera una persona adulta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tendemos como a ser como muy maternales con todo el mundo, con todas las personas. Entonces siempre andamos maternando y no hablo de los hijos porque los hijos sí, ¿verdad? Entonces, pues si tengo un hijo, una hija o una persona menor de edad a cargo mío, pues tengo que asumir esa responsabilidad. Pero maternar, por ejemplo, personas adultas o, por ejemplo, si incluso mis hijos ya son adultos y yo digo, es que pobrecito un chiquito, ya tiene 25 y él no recoge la ropita, pero yo se la recojo. Ok, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo, ahí? Incluso, ¿qué le estoy dando a entender a él, por ejemplo, o a ella? Que no puede hacer las cosas, que no tiene responsabilidades en la vida, que yo siempre voy a ser la salvadora, o que yo siempre tengo la obligación de estar para Raimundo y medio mundo, pero menos para mí. No sé, es como bastante interesante un montón de conductas que tenemos aprendidas, ¿verdad? Y la intención no es autocriticarnos, sino como decir, ok, ¿qué me hace bien y qué me hace mal? Porque a veces tendemos a ser tan complacientes que entregamos demasiado y no nos queda nada para nosotras. ¿Ok? No nos queda ni ánimo, no nos quedan ni fuerzas, no nos queda ni tiempo, no nos queda nada. A veces incluso hasta comida, porque he visto personas que dan todo y se quedaron sin comer porque, ay, pobrecitos, y pobrecito es, y pobrecito lo otro, y nosotros. O cuando decimos inclusive, es que a mí me gusta cocinar para la gente, para mí no. Ojo ahí, porque ¿por qué no me voy a priorizar a mí misma? Al contrario, debería decir, uy, hoy me voy a hacer algo demasiado rico porque es para mí, me lo voy a decorar y me lo voy a hacer súper lindo porque es para mí. Esa es la forma en la que yo me aprecio. Es una de las formas en las que yo me puedo apreciar, por ejemplo, ¿ok? Entonces, son como algunos detallillos, como les digo, que podemos ir viendo y nosotras analizando para nosotras mismas. ¿Realmente me estoy dando una prioridad a mí? Cuando yo digo que no, por ejemplo, me estoy dando prioridad o le estoy dando prioridad a la otra persona para no estorbar, pero a mí me estorba y yo me quedo callada, por ejemplo. Entonces, ¿a quién estoy colaborando? Por ejemplo, ¿me estoy colaborando a mí o colaboro la situación para otras personas y me dejo al lado a mí? Pensar positivo pero realista, como hablamos antes, ¿verdad? Esta es una técnica súper lindo y de hecho ustedes pueden complementarlo con esencias, ¿verdad? Las de doTERRA son maravillosas. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar afirmaciones positivas, esos hay en YouTube,
Entonces ustedes pueden buscar afirmaciones positivas. Incluso yo voy a pasarles unas que yo hice una chiquitita, cortita, que me encanta porque es como muy puntual, es muy corta. Solo pueden poner cuando se van a acostar a dormir, te ponen ya sea un difusor con esencias o pueden utilizar las esencias en ustedes también. Y entonces, vea, es una chiñazón o es como una forma en la que nosotros podemos darnos como mucho amor porque estamos escuchando palabras, las afirmaciones positivas son como palabras positivas que son repetitivas, que al final se meten en nuestro cerebro y nuestro cerebro lo asume como una realidad. Todo lo que ustedes se digan a ustedes mismas, el cerebro lo va a asumir como una realidad. Si ustedes están diciendo, yo soy tonta, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sirvo, ay, a mí nadie me va a querer, el cerebro lo asume como una realidad. ¿Ok? Entonces pongamos la atención a lo que estamos diciendo, a nosotras mismas, incluso en pensamientos. Si yo digo, uy, qué tonta yo, en mis pensamientos, mi cerebro dice, no, pues sí, de ella lo dijo. Entonces, ¿por qué no invertir, por ejemplo, en afirmaciones positivas donde mi cerebro empieza a absorber información positiva y real, porque yo tengo la capacidad de hacer las cosas bien? Entonces, puedo complementarlo, por ejemplo, con las esencias, que es maravilloso. O sea, yo ahora duermo solo a pura afirmaciones positivas y esencias. O sea, es increíble el nivel de satisfacción personal con la que uno amanece al día siguiente. A veces uno llega demasiado cansada o demasiado como pilas bajas, ¿verdad? O tal vez tú con mucho conflicto, qué sé yo, en la casa, en el trabajo, con la familia, porque uno no puede evitar eso, pero puede hacerse responsable de qué hace después de eso, ¿ok? ¿Qué hace con la emoción? ¿Qué hace con las sensaciones? Entonces, por ejemplo, ahí les dejo como un tip que es demasiado rico hacer: afirmaciones positivas, difusor o esencias aplicadas o donde quieran. Pueden poner hasta en la cama o hasta en la almohada, ¿verdad? Entonces, pueden hacerse como algunas acciones para ustedes mismos. Sacar tiempo para nosotras. Definitivamente necesitamos hacer un balance entre el trabajo, entre la familia, entre todo lo que hacemos y nosotras mismas. Tenemos que tener ese espacio. Alejarnos de las personas negativas suena súper triste, porque si yo les dijera a ustedes, piensen en una persona negativa a su alrededor, probablemente ya la encontraron, ¿ok? Y espero que no sean ustedes, ¿verdad? Que ustedes digan, ay, yo soy la persona negativa. Bueno, si lo son, entonces, bueno, estamos súper bien para hacer cambios, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso nos desgastan, nos absorben muchísima energía, muchísima paz, muchísimo, ¿verdad? Es como estar pensando en negativo y a veces estamos luchando con nuestros propios pensamientos y además luchar con los pensamientos de las demás personas, ¿verdad? Vamos a escuchar nuestro cuerpo. Cuando nos pide un descanso, nuestro cuerpo es sabio y nuestro cuerpo a veces necesita un chineo. Un chineo es como la forma en la que yo me puedo generar a mí misma amor, aprecio, ¿ok? Un descanso, de pronto yo digo, uy, es que tengo ganas como que alguien solo me abrace y ya, ok, ¿por qué no pedirlo, por ejemplo? ¿Por qué esperar a que alguien lo haga? Si yo tengo todo el derecho de mi responsabilidad de darme lo que yo necesito, y si yo necesito un abrazo, yo puedo pedirlo perfectamente. Que alguien no lo haga no significa que no quiera, ¿ok? No tiene por qué saber mi necesidad, yo puedo pedirlas. Vamos a evitar también compararnos. Todas las personas somos diferentes, lo cual es maravilloso, por dicha. Y vamos a tratar de evitar criticar. ¿Por qué? Porque cuando yo critico, yo estoy alejando a las personas que no critican, ¿ok? Y empiezo a atraer a las personas que sí critican. Ustedes pueden probarlo. Ustedes empezaron a hablar de algo y hay gente que no va a hablar y hay gente que va a llegar a hablar, ¿ok? Entonces, ¿qué atraemos? Personas que critican. ¿Queremos eso en nuestra vida? Yo no creo que queramos eso, ¿verdad? Ya sabemos que las críticas van mucho de la forma en la que yo juzgo, ¿ok? Podemos esforzarnos para estar bien, hacer las cosas mejor, ¿verdad? Y el bien cada quien lo define, no es como que exista algo bueno y algo malo, sino que cada quien define qué es lo que mejor le sirve. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que a mí me haría demasiado bien acostarme a dormir. Y hay personas que dirían, a mí me haría demasiado bien ir a correr, ¿ok? Entonces, cada quien decide qué es lo que realmente le hace bien en su vida. Vamos a también a valorar nuestros éxitos, aunque sean pequeños. Y yo aquí les dejaría tarea, hacer como anotar todos los logros que he tenido en mi vida, ¿ok? Ay, Ana Lara, pero es que yo casi no he logrado nada. Ajá, por ejemplo, que si empezamos el kinder o la preparatoria o sea, terminamos, que si, por ejemplo, inclusive aprendí a hacer arroz
y yo no sabía hacerlo. Eso es un éxito. Que si yo aprendí a manejar y tal vez no sabía hacerlo, por ejemplo. O que si, por ejemplo, yo dije, yo no voy a volver a dar una crianza como la que recibí y lo estoy logrando, eso es un éxito. O sea, valorar todos los éxitos que tenemos, aunque nosotros consideremos que sea pequeño. Si yo cocino y antes se me quemaban las cosas y ahora ya no se me queman, eso es un éxito también, por ejemplo. ¿Ok? Aprender a dejar el pasado y disfrutar el hoy. Cuando yo estoy pensando en el pasado, estoy en una constante nostalgia, en una constante tristeza, en una constancia, en un constante quedarme en algo que no está. Entonces, yo el pasado lo puedo guardar como algo que pasó, pero ya no está. Ya no puedo cambiarlo, puedo cambiar el hoy. Y entonces, ¿por qué no enfocarme en el hoy, por ejemplo? ¿Ok? Y darnos prioridad a nosotras. Relajarnos, divertirnos. Siempre que nosotras nos prioricemos, de fijo nos vamos a convertir en una mejor persona para nosotras mismas, ¿ok? Si nosotras nos priorizamos, de fijo vamos a encontrar muchísimo aprecio en nosotras y definitivamente vamos a encontrar en todo nuestro alrededor, ¿ok? O sea, más allá de lo que nosotras estamos haciendo, todo lo vamos a proyectar y también vamos a traer personas positivas también, ¿verdad? Que están en la misma línea, por así decirlo. Y bueno, en caso de que nosotros decimos, no, es que vieras que no, o sea, yo no lo estoy logrando, también existen terapias. Por ejemplo, existe la terapia psicológica, existe también, por ejemplo, algunos otros métodos que podamos utilizar, ¿verdad? O sea, nosotros es tratar de buscar las cosas que nos sirvan para sentirnos bien, para mejorar, para crecer, para priorizarnos, ¿ok? Entonces, con esta frase me quedo y finalizo el taller en el que no soy ni mejor ni peor que alguien. Simplemente soy diferente. ¿Ok? Y me encanta esta frase porque de hecho yo la utilizo mucho cuando la gente dice como, ay, qué raro eso. No, diferente. ¿Ok? Porque empiezo a darme cuenta de que las cosas pueden ser diferentes. Ay, qué rara actúa esa persona. No, solo fue diferente. Actúa algo de lo que tal vez yo no estaba esperando, pero tiene todo el derecho. ¿Tiene derecho a ser diferente? Sí, tiene derecho a ser diferente, ¿ok? Y así no empezamos a dejar de encasillar a las personas y automáticamente dejamos de encasillarnos a nosotras mismas también, ¿ok? Entonces no soy ni peor ni mejor, soy diferente y eso está bien, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir